Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa A la Luz del Evangelio. En esta ocasión quiero agradecerles nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por el momento que se han tomado para escuchar un poquito de la mucha palabra que tiene el Señor. Dios los bendiga grandemente, Dios los bendiga grandemente. Cuenta algunos anécdotas que estaba una niña hablando con su mamá y le dice: mamá, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a la tierra? ¿Cómo es que hay tanto ser humano? Bueno, la mamá le dice: mija, mira, Génesis habla que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y después puso un profundo sueño al hombre, y de allí sacó a la mujer de parte de sus huesos. Entonces venimos nosotros de creación de Dios. Entonces la niña va y le pregunta a su papá y le dice: papá, dice, ¿cómo es que venimos los seres humanos? ¿Por qué hay tanto ser humano en esta tierra? Bueno, el papá le dice: bueno, mija, la ciencia dice que el chango, que el mono fue evolucionando hasta formarse un ser humano, hasta llegar a ser lo que somos. Por eso es que hoy habemos tantos humanos, tantas personas. La niña, intrigada, va y le pregunta a su mamá: mamá, tú dices que nosotros somos creación de Dios, que venimos del polvo de la tierra y que Dios se tomó el tiempo para formarnos, para hacernos a su forma, para hacernos a su semejanza. Y mi papá dice que venimos del chango, que venimos del mono. La mamá le dice: bueno, mija, yo te platico de mi descendencia, tu papá te platica de su descendencia. Dios les bendiga. Esta tarde me gustaría hablar de la primera predicación que hizo Pedro el apóstol. Esa la encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo del 14 al 21. Es un poco más profundo, pero por causa del tiempo lo vamos a simplificar un poco, pero no quitando lo importante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, dice la palabra, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto pasó cuando el Espíritu de Dios descendió sobre todos los apóstoles, sobre todas las personas, sobre los 120 personas que estaban en el aposento alto, orando y clamando por la presencia del Espíritu Santo, por la promesa que había hecho el Señor Jesucristo. Entonces, date a imaginar cómo es que los miraron cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Tanto que pensaban que estaban borrachos. Tanto así, pero bueno, este no es el punto. Mas esto os es dicho por el profeta Joel, dice Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el punto principal. Todo el que invoque el nombre del Señor hoy será salvo. En esta parte, los que escuchaban el discurso de Pedro o la predicación de Pedro, llega un momento donde el Espíritu Santo empieza a redargullir sus corazones y les dice estas palabras. En Hechos 2:37 dice: al oír esto,
se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nosotros no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nunca obtendremos el perdón de pecados, nunca obtendremos el perdón de Dios. Pecado es hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Si vamos a un camino contrario al que Dios quiere que vayamos, estamos pecando. Aunque dice: yo no he matado, yo no me emborracho, yo no hago mal a nadie. Pero si vas en un camino en dirección contraria a la que Dios quiere, estás pecando. Pecado es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pedro dice: sed salvos de esta perversa generación, en el versículo 40. Y en ese entonces, cuando terminó Pedro de predicar el Evangelio de Cristo, dice la Biblia que se salvaron 3,000 personas. Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros. Ayer, para ser exacto, hablaba con un personaje, no puedo decir su nombre por ética, pero se llama... ¿Qué dijiste? Hablaba con esta persona y me dice, Saúl, me dice, llegué a mi casa y me postré y empecé a orarle, a clamar a Dios por su presencia. Dice, y te soy sincero, dice, empecé a sentir cómo la paz de Dios inundaba mi corazón, cómo la paz estaba sobre mí, cómo la paz de Dios estaba sobre mi vida. Entonces le dije, oiga, le dije, ¿fue difícil hacer eso? No, me dice. ¿Usted cree que es difícil? Le dije, entregarle la vida a Jesús. No. Entonces, no es difícil entregarle los pecados a Dios. No es difícil. No es difícil entregarle nuestra vida a Dios. Porque si le entregamos nuestra vida, Él tiene cuidado de nosotros. Pero si nosotros no nos arrepentimos, arrepentirse significa, si vamos en el camino que no es trazado por Dios, arrepentirse significa volverme hacia atrás. Este es el camino que yo sigo, pero si Dios no trazó este camino, yo me arrepiento y sigo este camino, el que Dios ha trazado, por medio de Jesucristo. Dios quiere la salvación de todos. Dios anhela que todos sean salvos. Si no lo fuera así, entonces Cristo no hubiese venido. Cristo murió por todos, sí, pero no todos no aceptan ese sacrificio. Muchas de las personas hoy en día quieren ganarse la salvación por medio de obras. Y la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dijo Pablo, sino por gracia sois salvos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es la que nos lleva a Cristo. Porque si nos ponemos a ver, si estamos bajo la ley, nadie sería salvo. Pero somos salvos por gracia. Es lo que Dios está haciendo hoy día, derramando su gracia, derramando su amor y su misericordia antes que venga el día grande y temible de Jehová. Los problemas que estamos pasando muchas veces son más grandes porque nosotros le damos la importancia a esos problemas, no porque sean tan grandes, porque para Dios es como una migaja de un pedazo de pan. Para Dios no es nada ese problema tan grande que tú o que hemos imaginado que tenemos. Dios desea que le demos el primer lugar a Él y Él se encargará de nosotros. Él se encargará de nosotros. David dice en la palabra, dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 25, porque David dice de Él, hablando de Jesucristo,
Vi al Señor siempre delante de mí. Vi al Señor siempre delante de mí. Así como el ángel de Jehová iba delante del campamento de Israel cuando salió de Egipto. Dios es el que iba guiando al pueblo de Israel con su espíritu en forma de nube, en forma de fuego, y el ángel que iba adelante. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dejar que el ángel de Jehová vaya delante de nosotros. Dejar que el espíritu de Jehová vaya sobre nosotros. Dice la palabra en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor, de Jesucristo, para perdón de pecados. Si no tenemos un arrepentimiento, nunca vamos a tener perdón de pecados. Y si no tenemos perdón de pecados, y si no tenemos el arrepentimiento, no vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Dice en el 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy Dios está llamando. Muchas veces queremos que Dios nos hable audiblemente, y si Dios quiere, sí lo hace, pero la mayor vez que Dios nos habla es a través de su palabra, es a través de su misericordia. Esa persona me decía que le quería rogar a Dios: Señor, enséñame cuánto me quieres, enséñame cuánto tú me amas. Solamente le dije estas palabras: ¿quieres saber cuánto Dios le ama? Sí, me dice. ¿Quieres saber cuán grande es Dios para con usted? Sí, me dice. Ve a la cruz. Ve a la cruz, allí donde el Hijo de Dios pagó por nuestros pecados. En esa cruz se clavaron nuestras deudas. En esa cruz se clavó todo lo que nosotros no podíamos hacer, y hasta la fecha no podemos hacer. Por eso tenía que haber un sacrificio mayor que el del Antiguo Testamento, porque los judíos hasta el día de hoy siguen haciendo sacrificios cada año. En Estados Unidos, en este país, se cierran las escuelas por causa de la Pascua de los judíos, porque ellos siguen haciendo sacrificios. Pero el sacrificio que Dios hizo por medio de su Hijo cubre todos los sacrificios. Ya no hay más sacrificio que hacer. Solamente hay un sacrificio, y es el que hizo el Señor Jesucristo, para perdón de pecados, para que nosotros nos arrepintamos y que vengan tiempos de refrigerio de la parte del Dios Altísimo, del Padre de las luces. Aleluya. ¿Tú quieres que vengan tiempos de refrigerio? ¿Tú quieres que vengan tiempos de paz? ¿Tú quieres que esos tiempos de angustia se vayan? Deja que Dios entre en tu corazón. Así de sencillo. Deja que Dios ministre tu vida. Así de sencillo. Deja que Dios se encargue de esa enfermedad. Así de sencillo. Deja que Dios se encargue de tu familia. Así de sencillo. Deja que Dios se encargue de tu físico. Así de sencillo. Deja que Dios se encargue de tu trabajo, de tu prosperidad, de tu finanzas, de tu familia, de tu matrimonio. Así de sencillo. Cristo dijo: y el que a mí viene, no le echo fuera. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ya he dado muchas veces este versículo que dice así: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero ahora vamos a juntar esos dos versículos. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los cargados y trabajados. Es porque Dios ya dio el primer paso, y es el mayor de todos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Es en Cristo Jesús donde encontramos salvación. Es en Cristo Jesús donde encontramos redención. Es por la sangre de Cristo Jesús que nuestros pecados son limpios. Hoy por la sangre de Jesucristo somos limpiados, purificados, santificados, declarados santos delante de la presencia de Dios. Porque no hay un justo, dice la palabra, que haga lo bueno o que busque a Dios. Fuera del camino de Dios no hay justo, ni aún uno que haga lo bueno. Pero dentro del camino de Dios, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso nos hace justos delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Porque nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dice, el aventador está en su mano y limpiará su era. Nosotros somos su era. Nosotros somos su generación. Nosotros somos su recompensa. Nosotros somos sus hijos. Y limpiará su era. El trigo lo echará en el granero, pero la paja la echará afuera en el fuego que arde por toda una eternidad. Pero eso pasa con los que rechazan a Cristo, con los que no quieren obedecer a Cristo. Eso pasa. Pero con los que obedecen, los que le reciben y los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por carne, no por instinto masculino o femenino, sino por el Espíritu de Dios. Cristo dijo, y es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Oye, entrégale tu vida a Jesucristo y nacerás de nuevo. Nacerás de nuevo en el nombre de Jesús. Dios tiene cuidado de ti. Dios quiere todo de ti. Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús y entrega tus pecados, que Él tiene cuidado de ti. Arrepiéntete en el nombre de Jesús y que vengan tiempos de refrigerio sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud en el nombre de Jesús. Arrepentidos, dice la palabra. Dice la palabra en el versículo 42, y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No que era la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de Cristo Jesús, porque ellos solamente predicaban a Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el Dios Todopoderoso. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete. Es así de sencillo. Tú le entregas tu vida a Jesús y Él se encarga de ti. A nosotros se nos hace difícil dejar de pecar porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder hacer nada. Nunca vamos a poder hacer cambiar a alguien. No es con espada, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios es el que se puede hacer todo. Incluyendo David. David dice que cuando venía un oso o un león que se llevaba alguno de sus corderos, yo iba tras él, dice David, y agarraba y les quitaba mi cordero. Oh, aleluya. Y les quitaba mi cordero de la boca de esos leones o de la boca de esos osos. Es lo que Cristo hizo. Nos quitó de la boca de Satanás que nos iba a devorar. Pero aún así David no tenía miedo porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Porque no era fuerza humana, natural, era la fuerza sobrenatural del Espíritu de Dios que cuando venía sobre Sansón destrozó a aquel león y mató a más de 1000 filisteos. El que está contigo, el que quiere contigo, es más poderoso que el que está allá afuera. En el nombre de Jesús, arrepiéntete de todos tus pecados y deja que el Espíritu de Dios venga y habite en tu corazón. Él es la persona más importante y más real en esta tierra que quiere conocerte, que quiere intimar contigo. El Espíritu de Dios es la persona más real que estoy empezando a conocer. El Espíritu de Dios es el Dios Todopoderoso. Grande y misericordioso es Jehová. En el nombre de Jesús, entrégale tu vida en esta hora. Arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. A este Jesús dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Porque delante de Jesús toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Escucha, los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro camino a no ser por Cristo Jesús. No hay otro camino. Hoy tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos guía. Nunca vamos a pecar o a hacer algo contrario a lo que Dios quiere sin que el Espíritu de Dios esté redarguyendo, diciendo: no lo hagas, 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 no lo hagas. Millones de veces el Espíritu de Dios nos habla, nos redarguye, nos exhorta con amor. Pero si lo rechazamos, ¿cómo es que queremos después que la misericordia de Dios venga? Hoy estamos a tiempo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús y que la gloria de Jehová venga y te cubra. Hoy el Espíritu Santo es el que te anhela celosamente. El Espíritu Santo es el que convence de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien tan precioso que también es un caballero, que si tú no le invitas, él no entra. Pero si tú le invitas y dejas que el Espíritu de Dios entre en tu vida, en el nombre de Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de todos tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo. Arrepiéntete de todos tus pecados y que vengan tiempos de refrigerio. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.